Bien, vamos a ir al libro de 2 Corintios, capítulo 13. Segunda Corintios 13, 5. Segunda Corintios 13, 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Gracias, Señor, ¿cierto?, por su palabra. Vamos a tocar un tema esta mañana que tiene que ver con justamente eso. Probemos, ¿no?, si realmente somos cristianos, si estamos andando en la voluntad de Dios y en su fe o en la fe en Él. Primero Tesalonicenses, capítulo 1, en donde nos vamos a centrar esta mañana, el 6. Dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ese es el punto. Todo cristiano comienza imitando a otro cristiano. Por eso es importante que usted y yo tengamos un buen testimonio para los que nos están mirando, nos están escuchando. Que no tengan nada que decir, que no se alejen de la verdad, del Evangelio, que no se alejen de Jesucristo, o como ellos llaman los incrédulos, ¿cierto?, de la iglesia, no se alejen de la religión, lo que ellos quieran decir. Pero para nosotros entendemos que no se alejen de Cristo, más bien le busquen. Pero muchas veces por nuestro testimonio, por nuestra manera de ser, mucha gente no se convierte a Dios. Por eso es importante examinarnos a nosotros mismos. Y realmente que los cristianos, los primeros cristianos, vienen a ser siempre imitador de aquel que les invitó, de aquel que les llevó a Cristo. Pero tienen que llegar a la medida y a la estatura que es Cristo. Tienen que imitar a Cristo. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, se refiere a los apóstoles, los de Timoteo, Silvano y todos los que estaban ahí, ¿cierto? Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. No había excusa para no ser un buen cristiano, para no caminar y no ser digno del Señor. Como le decía el otro día, Pablo escribe la carta desde la cárcel, ¿cierto? Pero ninguna de sus epístolas tiene olor o algún dejo a cárcel o a calabozo, por el contrario. Primero Tesalonicenses 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de nuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. No importa cuál sea la situación, pero debemos imitar a una buena iglesia. Y una buena iglesia era la iglesia en Tesalónica, una iglesia que comenzó en gran tribulación, pero que amaba realmente al Señor. Podríamos decir, una iglesia digna de imitar. Pero yo quiero llevarlo a algo más. Una familia digna de imitar. Y en esto nos vamos a centrar. Cada uno de los miembros de su familia, y esto va para mí y para todos,
autoexaminémonos, examinemos nosotros mismos, de acuerdo a lo que vamos a ver, a los puntos que estamos viendo, que vamos a ver a través de este estudio. Examinémonos si estamos realmente caminando en el Señor, si estamos siendo buenos cristianos, si como familia somos un testimonio para la vecindad, para el barrio, para los, valga la redundancia, los vecinos, para los que nos ven. Si como familia somos una iglesia, somos una familia digna de imitar. Los tesalonicenses eran una iglesia digna de imitar. Se corría, ¿cierto? Corrió su fama, por así decirlo, por muchos lugares. Se oía de ellos, ¿no? De su misericordia, su bondad y todas las cualidades que debe tener un buen cristiano. Recuerden que la iglesia, se habla de iglesia compuesta por personas salvas. Son los llamados fuera del mundo que se reúnen en un lugar. Y era así. La pregunta entonces cae de nuevo, ¿es usted una familia digna de imitar? ¿Hay alguien en su familia que no está haciendo las cosas bien? Entonces debemos preguntarnos, porque recuerden que Josué tuvo que detener y perdieron la batalla en Jai, ¿cierto? Una pequeña ciudad, habían conquistado recién Jericó, pero había un prevaricador o alguien que estaba haciendo las cosas mal, había tomado del anatema y lo tenía escondido en su tienda. Alguien está tomando algo malo del mundo y lo está escondiendo en su casa. Y por eso muchas veces no somos levantados ni prosperados. Por eso debemos analizar nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo que no está honrando al Señor? ¿Por qué, si he ganado tantas batallas, tantas luchas, hoy día pequeñas cosas nos impiden avanzar? Hemos cruzado montañas, hemos superado temporales, vientos huracanados en nuestras vidas. Pero ahora hay pequeños detalles a lo mejor. No estoy diciendo que sea, yo no sé. Yo estoy predicando. No sé cómo está usted. Si usted está bien, amén. Gloria a Dios por ello. De gracias al Señor porque no soy como aquello. De gracias. Pero si hay algo que le está estorbando, piense. Con Josué hubo uno, ¿cierto? No me recuerdo el nombre del que tomó los lingotes de oro. ¿Eh? El manto babilónico. Lo escondió en su tienda, perdieron la batalla con Jai y no pudieron avanzar. Había pecado. Entonces, ¿es usted una familia digna de imitar? Cabe la pregunta. Y si no es así, tenemos que verlo. Convertido es un cambio en la persona, ¿cierto? Debe haber un cambio. 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. No, perdón. ¿Sí? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Hemos recibido la palabra de verdad? Yo sé que sí, porque la hemos predicado desde la Biblia, pero la hemos recibido como buenos creyentes. Acán era el hombre que se había quedado. Gracias, esposa. Acán, cierto, era el hombre que había quedado, que había tomado los lingotes de oro y ahí se habían quedado. No sé que encontremos una Acán en nuestra casa y que no nos demos cuenta. Josué no se dio cuenta, solamente lamentaba. Levántate, ¿qué estás llorando ahí? Lamentando. Anda y reprende al que está deteniendo el avance. Por ser salvo, por servir a la palabra. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En primer lugar, usted tiene que ser salvo.
Si no es salvo, escucha el mensaje porque lo necesita. Lo necesita. Pero no le voy a pedir a usted que si no es salvo, tenga cambio ahora sin ser salvo, de dejar idolatría, de dejar un montón de cosas, porque de nada le sirve si no tiene a Cristo. Estas cosas son para los cristianos, para los que han alcanzado la salvación en estos últimos tiempos. ¿Mm? Para los que han alcanzado la salvación es este mensaje, pero el mensaje de salvación es para todos. Así que a usted no le pido que sea una buena persona, sea aquí, sea allá, porque no sirve de nada. O sea, puede servir para la humanidad, pero para ir al cielo es por gracia, no por obra. Por lo tanto, necesita ser salvo. Creer en lo que se está predicando. Y muchas veces lo hemos dicho, que Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida, que Él dio la vida por usted, que Él pagó la vida por todos los pecadores. Y si usted se da cuenta que es pecador y que necesita arrepentirse, Cristo paga todas sus culpas y las pagó en la cruz del Calvario, pero tiene que aceptarlo hoy. Ese es un punto. Entonces, primero que nada, ser salvo. Y se revive por la palabra. Nosotros creemos porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego, como hablo la iglesia, son todos bautizados porque creyeron. Entonces, así que los que recibieron la palabra, ¿cierto? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000. Juan 5:24. Dije que vamos a autoexaminarnos. ¿Es usted salvo? ¿Está seguro? De cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted no es creyente todavía, tiene que creer lo que la Biblia dice. Jesús es el camino, el único camino. Jesús es la salvación. Jesús es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Nadie va a la presencia de Dios, al cielo, por así decirlo, sin Cristo. Cristo es el camino. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede tener fe en Cristo si no ha oído de Él. Usted no puede tener fe en la fe redentora, la fe salvadora, que es Cristo, si no ha oído que Él es el Salvador. Yo religioso desde pequeño y por muchos años, religioso, pero nunca se me predicó el Evangelio, que yo debía arrepentirme. Lo único que tenía que hacer es confesar mis pecados, lo que había hecho ahora. ¿Mm? ¿Pero a quién? A los hombres. Pero yo tenía que confesar mis pecados a Cristo, nadie me lo había enseñado. La Biblia te dice que el que confesara sus pecados, ese será limpio, ese será salvo. El de su voluntad, Santiago 1:18, el de su voluntad nos hizo nacer, ¿cierto? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Santiago 1:18. De su voluntad. Él, ¿cuál es de su voluntad? Cuidado con aquellos que dicen la predestinación. Sí, ya estudiamos la predestinación para andar en las cosas de Dios. Pero de su voluntad quiere decir que voluntariamente Cristo se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. El Padre le dijo, hay que hacer un sacrificio. Ya estoy hastiado de los corderos, de los machos cabríos que se matan año tras año y en cada fiesta solemne. Yo no quiero más eso. Y Cristo dijo, yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Yo moriré por todo. Y a diferencia de los corderos que eran después quemados y se consumían, este cordero resucitó, el cordero que es Cristo, simbólicamente, porque no un cordero, simbolizaba al cordero por la expiación de los pecados. Pero Cristo murió por nosotros, crea en esto. Entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer. Pero, ¿ve? Él de su voluntad. Y si Él no quiere que usted nazca, no. Él de su voluntad, por la palabra de verdad. Ya leímos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué palabra? La de verdad, la que Dios nos habla a través de la Escritura.
Hay cientos de versículos que nos hablan que nosotros tenemos que creer a la palabra, tenemos que creer a lo que Dios dice. Adán y Eva no le creyó, ese fue el primer pecado. La incredulidad. No le creyeron. No comas de ese árbol, no tomes de ahí porque morirás. La serpiente le dijo no. El mundo está diciendo no a nosotros, a usted, al mundo, a la gente, no. No le creas a Dios. Eso es lo que el mundo dice. Créale a Dios. La gente no quiere creer la Biblia, quiere creer cuento. Si yo le digo que para ser salvo tiene que arrastrarse 2 kilómetros de rodilla, ¿cierto? Y quemarse, o quemarse las manos, o golpearse y hacerse tirar a la espalda, o romperse la espalda, lo haría. Pero la salvación es más fácil. Es una decisión que tomo en mi corazón. Una decisión que tomo voluntariamente, con conocimiento, con razonamiento. Entiendo. De verdad, esta es la solución. Cristo. Cuando lo entiendo y creo eso, soy salvo. Pasa de muerte a vida en un instante. Así como de la muerte, como de la vida pasa a la muerte, así pasa usted de muerte a vida en un instante. Porque usted sin Cristo está muerto. Entonces, el primer punto, debe asegurarse que es salvo. Si no, no puede andar en la voluntad de Dios, no puede encontrarse como un buen cristiano. Si se autoexamina y no es cristiano, no tiene a Cristo, no le sirve nada lo que haga. Entonces, para hacerse una autocrítica, por así decirlo, debe estar seguro que es cristiano, porque nos vamos a ver a través de la luz de la palabra, de lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, porque el mundo está equivocado, con muchas ideas y las van cambiando. Cuidado. Santiago 1:18, de su voluntad, pero por la palabra. Primero Tesalonicenses 1:9. Estamos en el texto, 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Perdón, hermano. De los ídolos a Dios. Muchos piensan en ídolos solamente en una imagen. No es eso. Por eso, examínese. ¿Usted realmente está convertido de los ídolos a Dios? No de imagen, si no estoy hablando de imagen. Es probable que nunca haya adorado una imagen, que ya es pecado, es una falta. Porque niega la deidad de Dios y la cambia en semejanza de hombres, de animales corruptibles, de cualquier cosa. Niega la deidad de Dios. Dios no lo podemos ver. Dios es espíritu y es verdad. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿se ha convertido de los ídolos? Le dije que ídolo no es solamente una imagen. Ídolo es lo que llevamos muchas veces en el corazón. Conceptos equivocados. ¿A quién nosotros le damos nuestra adoración? ¿A quién le dedicamos tiempo? Puede ser un pasatiempo. Puede ser usted mismo con su autoconmiseración, que siempre se está sintiendo miserable, que siempre se está sintiendo lástima de sí mismo. Eso es una idolatría. Cuidado. Aprende a valorarse. Usted en Cristo es poderoso. Pero si no tiene a Cristo no lo va a sentir. Por eso le digo, ¿puede ser un buen cristiano? Si se examina a la palabra de la Biblia, ¿cómo va a ser encontrado? Ese es el punto. ¿Qué ídolos tiene? El trabajo, la avaricia. ¿Qué ídolo hay? Y usted sabe lo que estoy diciendo. Entonces, la idolatría es convertirse y darle tiempo a Dios. Dios primero en nosotros. Primero que mi esposa, que mis hijos, que mi mamá y mi papá. Ah, no, mi mamá no. Mi mamá es sagrada, santa. No, su mamá, si no tiene a Cristo, se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. Su mamá
si no se convierte a Dios, ¿cierto? A Cristo, no va a estar con él. Así que cuidado. Y si su mamá no es con Cristo, es contra Cristo. Y si usted tiene a Cristo, es contra usted. Así que es la verdad. Característica de este pastor, que predica las cosas sin pelo en la lengua. Porque la verdad se dice como se dice. Cristo predicó fuerte. Con el de nuevo que solamente él puede dar. Entonces, convertido a los ídolos. 1 Pedro 1:23. Siendo renacido no de simiente corruptible, renacido, porque el primer nacimiento es de una simiente corruptible, de hombre y de mujer. No que mis papás sean corruptos, son corruptos por naturaleza, al igual que yo, al no ser corrupto por naturaleza. Si están don David por ahí, corrupto como dicen las palomas. Siempre que digo esta palabra me acuerdo de don David, esposo de hermana Nena, o hermano David, ahí. Entonces, estoy ahogado, hermano, pero no por el COVID, sino que tengo un pequeño dolor en el esternón. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Pero por qué nuevo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siempre por la palabra, porque la fe viene por el oír. Miren cuántas veces hemos usado este término aquí, por la palabra de Dios. Creímos lo que Dios está diciendo. Usted va a creer lo que yo estoy diciendo porque estoy hablando de la Biblia. Estoy diciendo lo que Dios ya dijo, lo que escribió para nosotros a través de los distintos discípulos, apóstoles o lo que sea. Para que usted tenga el mensaje hoy día. Siendo renacido, porque primero tenemos un nacimiento corruptible. Nació de nuevo, renació por haber creído la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. Quiere decir que es salvo. Usted no puede exigir que alguien ande como cristiano si no es cristiano. Fíjese usted mismo, mírese usted mismo. La mano. Fíjese usted mismo, mírese, analícese. Entonces, siendo renacido de una simiente incorruptible, no siendo renacido de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es importante que la palabra esté en usted. El otro día hablamos de injertar la palabra de Dios en nosotros. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de ser? Nuestro pensamiento, tal es tu pensamiento, tal es él. Lo que usted piensa es lo que hay en su corazón, tal es su corazón. Entonces, Hechos 11, 20, 21. Dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos. ¿Qué hablaron? La palabra del Evangelio. Y gran número creyó. No se preocupe de hacer milagros, no se preocupe de cantar bonito, amén, que cante bonito. No se preocupe de buenos shows, ¿cierto? O de llegar al corazón de las personas sin la palabra, cuidado, ¿eh? Cuidado. Usted tiene que llegar a las personas con la palabra, porque puede traer mensajes psicológicos muy bonitos. Muy bonito. Oh, qué bien. Pero si no está hablando de Cristo, no está hablando de lo principal, que Cristo es el camino, la verdad, que Cristo es la salvación, que sin Cristo nadie puede realmente hacer esto, porque tiene que estar Cristo en nosotros. ¿Y qué es lo que está? El Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 1 Juan 5:13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No depende de lo que usted haga. Entonces, si no depende de lo que yo hago, ¿para qué me voy a examinar, pastor? Para ver si es un buen cristiano. Por eso dije, estoy hablando a los convertidos. Y los que no son convertidos tienen que aceptar a Cristo. Porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, coma y beba, total mañana morirá. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, deje de comer, deje de tomar, deje de gulas, a eso me refiero. ¿Ah? Comer desmedidamente. Estoy escondiendo la guatita. No, desmedidamente. Tomar, beber.
emborracharse, qué sé yo, droga y todas las cosas, deje de hacerlo. Para usted es esto, examínese. Si eso lo está haciendo, quiere decir que el Espíritu Santo no está en usted. Porque no está siendo tocado, no está siendo movido a no hacerlo. Ah, pero pastor, la Biblia dice, miserable de mí, hago lo que no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está siendo lleno el Espíritu. Porque está contristando el Espíritu. Porque está proveyendo para los deseos de la carne. Y los deseos de la carne se oponen a las cosas espirituales. Se oponen a Dios. Entonces, esta cosa os escribo a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que no pregunte, Dios sabe. Cuando alguien le dice, ¿usted dónde va? Yo voy al cielo. ¿Usted? Sí, yo voy al cielo no por mi obra. Voy porque Cristo murió por mí. Y está escrito que yo tengo vida eterna y nadie me puede quitar este amor de Dios. Nada, ni la muerte, ni lo creado, ni ángel, ni nada me lo puede quitar. Por eso yo sé que voy al cielo. Por eso están escritas estas cosas. Y si usted no tiene a Cristo, puede entrar en esta misma fe. Saber que tiene vida eterna por medio de la palabra, porque escuchó de que Cristo es el camino, escuchó que necesita arrepentirse, escuchó que usted está muerto en sus delitos y pecados, por cuanto todos pecaron están destituidos, fuera de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente mediante la redención, mediante el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para redimirle del pecado, para comprarlo, sacarlo de ahí y él morir por usted. Eso está escrito. Por eso es que es por medio de la palabra. Usted crea lo que la Biblia dice. Acéptela. Y acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Créalo. Entonces, tercero, 1:6 nuevamente, como en Filipenses 1:6. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo puede ser imitador de los hermanos que andan bien, del pastor? ¿Cómo puede ser imitador de Cristo? Porque esa es la medida, eso es lo que tiene que ser, imitador de Cristo, por haber oído, por medio de la palabra. Recuerde, todo por medio de la palabra. Por eso usted se está analizando hoy día, usted se está autoexaminando si es un buen cristiano, por medio de la palabra, no por lo que yo le pueda decir, por medio de la palabra. Imitadores del Señor. Y vosotros viniste a ser imitadores, ¿cierto?, de nosotros y del Señor. Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El cristiano, como les dije antes, comienza imitando a otro cristiano. Denme un segundito, hermano, por favor. Un momento. Ya. Les dije que el cristiano comienza imitando a otro cristiano, pero luego tiene que terminar imitando a Cristo. A Cristo. Imita al cristiano que va con su Biblia debajo del brazo a la iglesia. Incluso aquel que lleva su guitarra porque es músico. Bueno, si van en auto, hoy día que todos tienen auto. La bendición de la iglesia, nuestra iglesia, todos bendecidos, prosperados económicamente. ¿Eh? Llegamos a pata pelada a la iglesia con los zapatos rotos, con diario, y hoy día todos andamos en auto, casi todos, creo que los más ancianos, porque no saben manejar algunos, pero la mayoría tiene autos y no tienen sus hijos, sus nietos, alguien, pero la mayoría llega en vehículos. Gracias, Señor, por ello. Pero bájese con la Biblia en la mano. Mantenga la Biblia a la vista. Que vean, que cuando van a robar ese auto, vean una Biblia. Ah, estos son evangélicos, estos son cristianos. No nos metamos. Ha pasado. Yo cuando me estaciono y ven la Biblia encima, ah, ¿usted es hermanito? Sí, soy pastor. Ah, hermanito, yo se lo cuido, vaya nomás, vaya.
¿Me entienden? Hay un respeto tremendo de la gente, porque la gente tiene sed de oír. Por eso, hermano, necesito hacer una buena familia, un buen cristiano, una buena familia de la iglesia, una buena iglesia. Entonces, los tesalónicos de Tesalónica tenían un buen testimonio, eran una iglesia buena, pequeña, pero era una iglesia buena. Su fama se había extendido. 1 Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejando ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Si el camino de Cristo no fuera fácil, Él podría haber hecho un chasquido de dedos y desaparecen todos los malos. Pero Él no. Así que aprenda a seguir las pisadas, aunque no sea todo fácil, pero Dios le da la fuerza. El otro día les decía, la fe, la fidelidad a Dios, no nos exime de problemas, pero nos da la fuerza para soportar los problemas. Y de buenas ganas, de buenas maneras. Aunque ninguna prueba del presente parece agradable. Pero Pablo puede decir, sé estar contento cualquier sea mi situación. En abundancia, en pobreza, en lo que sea. Hoy día nos toca estar en abundancia, amén. Hoy día nos toca estar en pobreza, amén. Hoy día hay pan pelado, pan añejo de ayer. Amén. Pero mañana a lo mejor hay una marraqueta rica de esas de Sarol ahí en Mulchen, ¿cierto? Que a mí me fascina, calentita, que bueno, voy a disfrutarla. Debemos aprender a seguir las pisadas de Cristo, hermano. 1 Pedro 2:21, el ejemplo de Cristo. 1 Pedro 2:21, ¿cierto? Ese es un verdadero ejemplo. 1 Corintios 11:1. Apenas puedo mover la mano todavía, hermano, por eso me... ¿Alguien lo tiene por ahí? 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que Dios pide. Primero partimos imitando a usted, por eso familia, por eso miembro de la familia, que no haya ningún acán, ¿cierto?, dentro de nuestros hogares, sino que todos sean verdaderamente cristianos, para que seamos ejemplos. Sed imitadores de Cristo. Eso es lo que Dios pide. ¿Dónde están sus pisadas? Siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Dónde están? ¿En el mundo? ¿En la idolatría? ¿En lo que yo pienso? ¿En lo que yo creo? Deben estar en la Biblia. Porque estas nos hablan y nos enseñan de Cristo. Esto nos enseña lo que Dios quiere de nosotros. Ahí debe estar su rastro. Sus huellas deben estar marcadas ahí en la Biblia. Yo creo que no tengo muchas páginas en la Biblia que no estén demarcadas. No lo voy a levantar, pero ustedes saben que es así, está casi toda demarcada, de uno u otro color. Al final voy a tener que dejar de marcar algunas, las más importantes, porque está toda tan marcada que ya no sé cuál es más importante. ¿Les pasa? Yo sé que les pasa, ¿cierto? Por ejemplo, me he dado cuenta de repente que en otro estudio llego a ese capítulo y tengo varios versículos marcados y empiezo a marcar más. Y después digo, ¿cuál era? Ya no sirve. No, sí, igual sirve, porque usted lo estudia, compre otra Biblia por último. Luego usted ya no sigue a otro y no sigue por otro. Usted sigue por usted mismo, porque usted está siguiendo las pisadas de Cristo. Por eso es necesario un buen testimonio. Cuarto punto, servir a Dios. 1:9. Vamos al 1:9. ¿Estoy en qué libro estoy? Eso, 1 Tesalonicenses, 1:9 ahora. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Para servir al Dios vivo. Servir a Dios guardando su palabra. Y guardando su palabra significa obedecerla, respetarla, cuidarla. ¿Cierto? No contaminarla con ideas del mundo ni esto. Es que el mundo ha cambiado.
Es que ya no es lo mismo que antes, pastor. No, las cosas espirituales son las mismas ayer y hoy. Dios no muda, Dios no cambia. El hombre ha cambiado. Y en algunas cosas para bien y en otras para mal. Pero en cuanto a lo moral, casi todo ha sido para mal. Casi todo. De verdad que ha avanzado en ciencia y un montón de cosas y no podemos negarlo. Pero lo demás casi todo es para mal. Pero usted es responsable. Familia, iglesia. Usted como individuo, como miembro de su hogar, usted es responsable de hacer correr el evangelio limpio y puro tal cual como es, no cambiado. Entonces Colosenses 3:22 dice, ¿alguien puede leer Colosenses 3:22, hermano? Al 23. Colosenses 3:22, 23 y 24. ¿Por qué no dije del 3:22 al 24? ¿Por qué no quise? Ya, ¿quién va? Miren que mi ayuda idónea está aquí, que levanta ya. ¿Ah? Ya, ¿quién va a 3:22? ¿Quién dijo? Amén. Lea. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Todo lo que hagamos, estamos viendo que nos convertimos, ¿cierto? De la idolatría, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de las ideas autoconcebidas que traíamos por la naturaleza pecaminosa, de la simiente corruptible. Debemos ser convertidos ahora a ellos, ¿cierto? Para poder servir a Dios. ¿Y cómo lo servimos? Aún siendo buenos empleados, buenos patrones, buenos hijos, buenas esposas, buen esposo, siendo buenas personas. Así servimos a Dios. Dice el libro de Hebreos, capítulo 6, 10 y 11. Otro hermano que lo lea. Yo leo primero Tesalonicenses 1:10. Y esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Vamos, dije Hebreos, porque Dios no es un Dios injusto. ¿Quién va a leer Hebreos 6, 10? Amén. Léalo. 16, holocausto y expiaciones por el Hebreos 6, pecado. perdón, escuche, Hebreos 6, 10 y 11. Eso dije, ¿cierto? Amén. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. Qué maravilloso. Nos convertimos, ¿cierto?, de los ídolos para servir a Dios, para trabajar en la obra de Dios. Repartiendo tratados, hablando de su palabra, predicando, cuidando del templo, cuidando de los unos de los otros, cuidando de los hermanos. Eso es un trabajo, porque Dios no es injusto para olvidar la obra. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Lo que hago a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? Todos los días vemos a alguien que está mal vestido porque no tiene. Todos los días vemos a alguien que tiene hambre a lo mejor, pero somos tan ciegos, somos tan dados todavía a la idolatría porque me adoro a mí mismo, narcisista, ¿ah? Primero yo, segundo yo, y si sobra, para mí. Cuidado. Entonces, si eres un buen cristiano, ¿estás haciendo la obra? ¿Estás trabajando en la obra? Hay mucho por hacer. Hoy día estamos re fácil trabajando de esta manera. Porque no tenemos que levantarnos a las 7:30
o a las 7 para estar a las 9 en la iglesia. Hoy día nos levantamos 7:45, 7:30. Ah, no, pero no, antes nos levantamos a las 7. A las 6 mi esposa y yo a las 7. Para prepararnos para estar en el templo. Es re fácil. E incluso le aseguro que hay muchos hoy día con pijama. Viendo esta predicación. O en la cama. Pudiendo estar bien. No esté llamando invalidez, hermano. No llame invalidez. Porque pudiendo estar de pie para rendir culto, tributo al que vive y reina por los siglos, cuidado. Es que da lo mismo, no da lo mismo. Si yo tuviera que ver a Cristo ahora en persona, ¿usted cree que yo voy a ir como andas ahí con ropa interior o con un pijama? ¿O con un baby doll? No sé qué es lo que usa. ¿Tú crees que te va a presentar a Cristo? ¿Así? Entonces no tenemos idea de pronto a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo. Si hoy día nos venimos a la presencia del Señor, ¿usted cree que yo uso esto porque me gusta usarlo? No, porque quiero rendir culto, tributo al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, al Dios vivo, al Dios soberano. Es que ya no se usa, no importa lo que el mundo use. Es que antes tampoco usaban, entonces tienes que usar túnica. No, nosotros los occidentales estamos usando esto. Si usted no quiere usarlo, bien por usted. Pero no me diga que el mundo ha cambiado. Cuando usted recibió el Evangelio nunca usaba corbata y después empezó a usar corbata. Bueno, es su vida. Pero estamos autoexaminándonos. ¿Por qué? Porque estamos dejándonos llevar por la corriente de este siglo. Y corremos los linderos un poquito, otro poquito, otro poquito. Y de pronto estamos en Sodoma y Gomorra. Porque vamos corriendo en nuestras tiendas. ¿Es pesado el pastor? Soy pesado porque tengo responsabilidad con ustedes. Porque tengo que dar cuenta por todos ustedes. ¿Prediqué bien o prediqué mal? No sé. Pero si ustedes andan bien como iglesia, hay un buen testimonio para mí. Hiciste fiel la obra. Buen siervo fiel. Porque mi trabajo es que usted conozca la verdad como es. No como el mundo. No como la idea y las costumbres. Pero ustedes son apenas un puñadito. Miren, tremenda iglesia, sí. Si yo les traigo un show, podríamos tener una iglesia grande. O sea, gente, mucha gente. Pero seguiría siendo una iglesia pequeña. Porque cuando vengan las pruebas y las cosas, van a desaparecer todo. Menos los que tienen el Espíritu Santo. Porque saben que están haciendo la obra para el Señor y no para los hombres. Entonces, porque Dios no es injusto para olvidar lo que usted haga. Haga todo lo que tiene que hacer. Trabaje para el Señor. Si se convirtió de la idolatría, conviértase. Deje la idolatría del de usted mismo, del yo creo, del yo soy. Y vaya al Dios vivo, al verdadero yo soy que es Cristo, que es Dios. En plena certeza de esperanza. Y solícito en guardar esto hasta el fin. Preocupado, hasta el fin. No es una hora hoy día y otra mañana. Hasta el fin. Hasta el fin. Quinto, esperar al Señor. 1:10. 1:10. Es rico sacarle el jugo a la Biblia, ¿no? Hemos trabajado casi con puros tesalonicenses. Hemos visto otros versículos para reafirmar. Porque cuando hay 2 o 3 testigos, y hemos visto otros testigos de la Biblia, otros libros, que son testigos para la misma palabra. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La gran tribulación, que seguramente nosotros no la vamos a pasar, tal vez una pequeña parte, pero otra parte a lo mejor vamos a ser arrebatados en medio de la tribulación, o cuando comience, no sé, pero nos va a librar de la ira venidera. Por último, nos va a librar del infierno, que la ira venidera cuando sea lanzado el engañador, el que le hace creer a usted que está todo bien. Pero si usted está conforme en su corazón, si usted siente y tiene paz, pero engañoso el corazón. Y esperando a los cielos a su Hijo,
el cual resucitó a los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Tito 2:13. Oh, lo dije Tito, me salió como... Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, amén, Señor, porque tenemos una esperanza. Estamos trabajando y el Señor no nos va a olvidar. Mateo 25:13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces no va a ser hoy día un poquito y mañana no. Hoy día ando bien como cristiano. Los domingos y los miércoles, todos los días. Todos los días. Solícitos en guardar, ¿cierto? En autoanalizarme, estoy haciendo bien las cosas, todos los días. Porque tengo esperanza. Tengo una esperanza viva, que es estar en los cielos con el Señor, o en su presencia. Sabemos que en el cielo, porque la Biblia dice que los cielos hacia arriba. Y los que están en la China, bueno, hacia arriba para ellos igual. Y ahora, hijitos, permaneced en él. 1 Juan 2:28. Y ahora permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Ya lo vimos en el jardín del Edén. Si lo que una vez fue va a volver a ser. Todo se repite. En el jardín del Edén, en plena comunión con Dios, caminaba Adán con Dios. Eva conversaban con Dios. Se paseaban en el jardín del Edén. Pero un día se alejaron, avergonzados, y se escondieron. Porque habían prevaricado, habían cometido pecado contra Dios. No quieras alejarte avergonzado. Deja de hacer lo malo que estás haciendo. Deja de hacer aquello que no es, que es contra Dios. Busca la voluntad de Dios. Es un autoanálisis. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Ese es el análisis. ¿Mi familia está andando en los caminos de Dios? ¿Estamos leyendo, estamos estudiando, estamos asistiendo a todos los cultos? ¿Bien? ¿Estamos rindiendo culto a Dios? ¿Tributo? Yo me pregunto si usted, voy a volver a lo de antes, si usted tuviera una reunión con su jefe, ¿cómo se presenta? Si tuviera que ir a hablar con el, bueno, yo no quiero hablar con el presidente, ni con nadie, pero si tuviera que hablar con alguien importante, ¿cómo iría? No sé. Entonces, hay personas que se van a alejar, y lo peor, hay hermanos en Cristo que se van a alejar. Hay personas o hay hermanos en Cristo que se van a alejar avergonzados, porque sus obras son malas, porque fueron examinados, fueron pesados y fueron hallados falsos. Balanza falsa. Primero de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene lo que es verdaderamente el amor. Y a veces tiene que luchar por ello, pero no lo tiene. Voy a leer el 2, capítulo 2, 13 y 14 de nuevo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es probable que alguien dentro de ustedes, del grupo, no le anime a seguir. Entonces,
pero crea la palabra. La palabra le invita a seguir, a padecer y continuar. No es necesario o no sería necesario los pastores. Si usted estuviera estudiando la Biblia, leyéndola, entendiéndose ahí, es usted su propio sacerdote. Somos sacerdotes, pero por la flojera, por la ignorancia de la Escritura, pero más que nada por la flojera espiritual, no podemos. ¿Qué dice Juan, capítulo 2, verso 20-21? Primera Juan 2, 20-21, que alguien lo encuentre y lo lee. Entonces no serían necesarios los pastores, pero estamos para ayudar a los que no quieren entender y a los flojos. Y tiene que ser. No deje de congregarse porque hay un mandato. Y ojalá todos fueran pastores, todos pastores. Y son pastores, aunque no crean, de su familia. Como miembro de un hogar, usted es pastor de su familia. Que no quiere ocupar el puesto porque es complicado, claro. Porque muchos anhelan obispado porque ven que a los pastores les va bien a lo mejor, pero no saben todo lo que hay detrás. Cuidado. Un cristiano debe andar como digno del Señor. Punto 7. Y aquí con este punto terminamos. 1 Juan 2, 20, 21, creo que. 1 Juan 2, 20, 21. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo va a leer? Amén. ¿Ya? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú 3 días lo levantarás, más él hablará del templo de su cuerpo. Más Primera de Juan. No, hermano, primero de Juan. Primera de España, perdón. Primera de Juan. Antepenúltimo libro de la Biblia. ¿Sí? Pero ¿Ya? vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bueno, entonces, les decía yo que no son necesarios los pastores. O sea, no serían necesarios. Porque usted tiene la unción del Santo Espíritu. Y Él le hace conocer la verdad. Pero como no escudriñan la Biblia, como no la estudian, porque la leemos un capítulo, un versículo, y con eso creemos que estamos bien. La Biblia hay que estudiarla. Recuerden que la palabra de Dios, el mensaje, está discernido a través de toda la Escritura. Hemos ido a varios versículos de la Biblia. Hemos visitado casi el puro Nuevo Testamento, porque son las cartas paulinas. Pero un mensaje está escrito en el Antiguo, en el Nuevo, en todos lados, y ahí está el mensaje discernido, digamos, disperso, y hay que juntarlo, porque acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero como no hay o no tiene esa facilidad, porque, como les dije, es flojo para leer la Biblia, porque no quiere entender si el espíritu es el mismo, el que tiene usted y el que tengo yo. Y es probable que usted tenga muchos más estudios que yo, y más que seguro que sí. Entonces, es una cuestión espiritual, hermano. Un cristiano, dije en el punto 7, debe andar como digno del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 2:12 dije, no, perdón, 2:12. Y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces el encargo es que ande como digno de Dios. Ese es el punto. Y os encargábamos que anduviese como digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Estamos buscando la comprobación, o sea, otro testigo más, para que comprobéis cómo es digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo va a crecer? En Colosenses 1:10, eso dije. Me equivoqué. Colosenses 1:10. Efesios 4:1. Pablo dice, pues yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Para qué fue llamado? Para ser santo. Santo.
Ya es santo por la sangre de Cristo, santificado. Pero Dios también quiere que ande en santidad. La vocación es nuestro llamado, nuestra posición en Cristo. Como es digno de la vocación. ¿Cuál es la vocación? Es el llamado. La posición que tenemos en Cristo. Hijos de Dios. Coherederos con Cristo. Esa es nuestra posición. Esa es la vocación que Dios nos dio. Cuando un hijo hace algo malo, ¿qué dicen? Ah, si este es el hijo de, el hijo del pastor, el hijo del diácono. Este es hijo de los hermanos más antiguos de la iglesia, miren cómo anda. Y siempre dirán, ¿y es cristiano? Mira, cuidado con las acusaciones. Joven, jovencita, mamá, papá, cuídense. El mundo es malo. Recuerden que el mundo es instrumento de Satanás y va a usar a la persona que creemos que más queremos, si no tiene a Cristo, para oponerse al Evangelio, para difamar a Cristo. Somos representantes de Cristo, cristianos. Entonces siempre van a decir, mira, lo que hace el hijo de. Pero de nosotros dirán, mira, y estos son cristianos. Mira cómo anda. Hablan y mira lo que hacen. Entonces tenemos que tener cuidado. Primero, vamos a repasar, para terminar, debe ser salvo. Primero, salvo. Segundo, debe convertirse a Dios. Recibir, creer en su palabra. No es que sienta algo raro. Oh, sentí un desmayo, sentí que el espíritu me tocó. No, esos son soponcios. ¿Ah? Por vejez, cuestiones así, son soponcios. Convertirse a Dios es una decisión. No es que, no, tenga cuidado, si siente eso, vaya al médico. Imitar al Señor. Somos imitadores del que nos invitó a la iglesia. Vemos cómo va la iglesia, vamos nosotros. ¿Cómo lo vemos? Uy, el hombre va de corbata, va aquí, va bien presentado. Vayamos así, y así empiezan. Pero como les dije, empezamos a deslizarnos. Pero Dios no cambia, no muda. ¿Entonces seríamos con túnica? No, hermano, no, hermano. Si yo viviera a lo mejor en Egipto o en Arabia, tendría que a lo mejor predicar con túnica. Aunque me matarían si predico el evangelio allá. Imitar al Señor. Aprenda a servirle. Espera el regreso de Cristo sirviendo fielmente. Perseverando. No hoy día y mañana, no. Todos los días, perseverando hasta la venida del Señor, porque no sabes a la hora que viene. Aprende de Dios. Lo que aprendiste de mí, apréndalo de Dios. Y 7, como digno del Señor, debe andar en amor. Si usted no tiene a Cristo, hoy es el día que usted puede tomar su decisión. Hoy es el día en que usted puede decir, yo decido seguir a Cristo. De hoy en adelante, dejo todas mis ideas y costumbres religiosas y aún las costumbres que no van a servir al Señor, las va a ir aprendiendo de a poco para saber lo que es agradable a Dios, pero lo importante, deshágase de todo lo espiritual que esté mal. Y casi todo está mal sin Cristo, porque no es por obra, es por gracia. Un regalo de Dios que le ofrece esta mañana. Arrepiéntase de sus pecados. Señor, yo sé que he pecado y sé que por mis pecados no tengo entrada al cielo. Porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, que yo estoy destituido de tu presencia. Pero Señor, quiero entrar. Y acudo a Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Acudo a Cristo, que Él murió por mi ofensa y pecado. Yo creo que pequé, Señor, yo sé que he pecado. Y en el nombre de Cristo yo te pido perdón y acepto su muerte por mi muerte. Él es el sustituto, el que me cambió, me sacó de la cruz para morir por mí. Y en esa fe, en la fe del Hijo de Dios, Señor, en la fe de tu Hijo, de Jesucristo, mi Salvador, yo sé que soy salvo, Señor. No soy digno ni merecedor,
Y yo sé que es así, Señor, es un regalo, porque yo no me siento digno de ser salvo, pero creo en su palabra. Por su misericordia y su bondad, Cristo abrió la puerta del cielo para mí. Gracias, Señor.